¿Qué tal, apreciados amigos? Bienvenidos a este estudio que estamos continuando de la lección del libro de Marcos, la novena lección de este trimestre, Controversias en Jerusalén. Es el título de esta lección, es un título que introduce prácticamente la última semana del ministerio del Señor Jesús. A estas alturas, espero que la mayoría, todos sería lo ideal, ya estemos terminando de estudiar esta novena lección. Si estás en los últimos días, sigue estudiando. Si aún no lo has hecho, querido amigo, coge tu lección, estudia. No solo te estás perdiendo una gran cantidad de información, te estás perdiendo lindas bendiciones, pero el énfasis es que todos estudiemos nuestra lección. A veces suelo leer los comentarios que piden que estos estudios estén publicados los primeros días. Tal vez este comentario que ahora vamos a desarrollar sí podría ser publicado los primeros días. Una de las razones por la que no lo hago es porque no quisiera que ustedes, antes de estudiar su lección, vean este estudio o cualquier otro repaso que suele hacer. Eso no es lo ideal, no te aconsejo que hagas ello. Lo ideal sería que primero tú estudies toda la lección. Puedes estudiar en una hora toda la lección. Y una vez que tú ya tienes una idea, tú ya tienes una concepción de lo que la lección está presentando, tú has anotado tus ideas, has resaltado, has escrito en tu lección, recién puedes dirigirte a las lecciones, a los estudios que ya están publicados en Internet. Por ello es que yo prefiero hacerlo los últimos días porque, vuelvo a repetir, a estas alturas yo espero que ya la mayoría esté terminando de estudiar su lección, entonces ya viene con una idea y simplemente complementa el estudio. Bueno, no vamos a dar más rodeos a esto, vamos rápidamente a este estudio. Vamos a pedir que el Señor nos acompañe. Es bueno que su dirección esté con nosotros. Les pido por favor, me acompañen en oración. Señor y Dios Todopoderoso, vamos a comenzar este momento muy importante donde tu palabra nuevamente, Señor, será abierta. Y para lo cual, Señor, pedimos que tú nos guíes, nos orientes e ilumines la mente, Señor. Danos toda la sabiduría para tener un momento de enriquecimiento a través de tu palabra. Te pido tu compañía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, comencemos entonces con nuestro estudio. Lo primero que vamos a encontrar gira en torno a las controversias alrededor del Templo de Jerusalén. Esta es la última semana. Todo esto inicia con la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Entonces vamos a ver estos momentos. Ahora, ¿por qué son controvertidos? Mejor esto lo vamos a ir explicando a medida que vamos viendo los diferentes momentos que ocurren con el Señor Jesús y todo lo que está alrededor. Comencemos hablando de la entrada triunfal. Nunca antes, comencemos rápidamente leyendo. Nunca antes en su vida terrenal el Señor había permitido una demostración semejante. ¿A qué se refiere? Nos acordamos que cuando el Señor Jesús sanaba a las personas, liberaba a los endemoniados, a los leprosos los curaba, les decía, no lo digas, no anuncies, guarda silencio. Incluso Marcos en alguna ocasión dice, el Señor prácticamente le ordenó, por favor, no divulgues. Hasta este punto, el ministerio de Cristo prácticamente era un ministerio que no era proclamado con toda fuerza. La lección anota algo interesante. Esto está en el día domingo. Si tienen sus lecciones, revisen en el último párrafo. El tiempo del secreto, de la confidencialidad en la que Jesús había insistido a lo largo del Evangelio de Marcos ha terminado. Y es ahora cuando el Señor Jesús prácticamente hace una manifestación como nunca antes lo había hecho. Por eso inicia esta cita del deseado de todas las gentes con esta declaración que nunca hubo semejante demostración. Previó claramente el resultado, o el Señor Jesús previó qué es lo que iba a ocurrir.
Para entender un poquito esto, el Señor Jesús les decía, no anuncien lo que les hice, todavía no lo digan, porque sabía que esto iba a poner a los líderes del pueblo con todo el deseo de matarlo, y no era el momento. Sin embargo, ahora que ya estaba llegando el tiempo de ser sacrificado, entonces el Señor Jesús manifiesta abiertamente quién es. Por eso dice esta cita, previó Cristo claramente el resultado. Esto le llevaría a la cruz. Pero era su propósito presentarse públicamente de esta manera como el Redentor. Cristo había venido a morir. Esto suena y lo decimos de forma tan fácil, pero tuvo un tremendo precio. Cristo vino a morir. Ahora que ya estaba en la última semana antes de la fiesta de la Pascua, esa semana clave, mejor dicho, Cristo comenzó a hacer este acto públicamente, porque deseaba llamar la atención al sacrificio que había de coronar su misión en favor de un mundo caído. ¿Qué es lo que procuraba Cristo? Captar la atención. ¿Qué es lo que Cristo estaba anhelando? Que las personas se fijaran en Él, no como el rey que les va a dar el pan y los peces, no como el rey que solo sana, como el que solo cura o el que resucita incluso a los muertos, sino como el Salvador, porque a eso vino. Y Él quería que vean en Él al Salvador de este mundo caído. Mientras el pueblo esperaba reunido en Jerusalén para celebrar la Pascua, el verdadero Cordero de Dios, representado por los sacrificios simbólicos, se puso aparte como una oblación. El verdadero, es decir, Cristo estaba procurando que lo miraran a Él, que vieran al sacrificio que ya iba a ser entregado pocos días después. Entonces, ¿por qué Cristo hace esta entrada que fue controvertida? No para que Él siente el cariño del pueblo, no fue un baño de popularidad, no fue para ver cuántos seguidores tenía, no. Fue para que todos los ojos estén en Él, ya que, como estamos diciendo, el Señor Jesús era el verdadero Cordero. Iba a ser necesario que su iglesia en todos los siglos subsiguientes hiciese de su muerte por los pecadores de este mundo un asunto de profunda meditación y estudio. Entonces, ¿por qué Cristo hizo esta entrada? Porque quería que todos estén atentos a su obra, a su persona y sobre todo a su sacrificio. El mismo párrafo dice más adelante, cada hecho relacionado con ello debía comprobarse fuera de toda duda. Era necesario entonces que los ojos de todo el pueblo se dirigieran ahora a Él. Entendemos entonces por qué el Señor Jesús buscaba captar la atención, porque quería que todos comprendieran que había llegado la salvación, que había llegado el momento de saldar cuentas, que había llegado el momento de consumar la unión nuevamente entre el hombre, entre esta raza pecadora y Dios a través del Señor Jesús, a través, como él mismo lo dijo, del camino, de la verdad y la vida. Los sucesos precedentes a su gran sacrificio debían ser tales que llamasen la atención al sacrificio mismo. Después de una demostración como la que acompañó a su entrada triunfal en Jerusalén, todos los ojos seguirían su rápido avance hacia la escena final. Entendemos entonces, hablando sobre la entrada triunfal, que el Señor Jesús buscó para que se centraran en su sacrificio. Nuevamente enfatizamos esto, en su sacrificio. Notaron que la cita anterior decía que las iglesias deberían de estudiar y de predicar este asunto. Querido amigo, queridos hermanos, queridos líderes, no podemos ser llamados iglesia cristiana, seguidores de Cristo, discípulos y todo esto, si en mi iglesia yo no presento al Cristo crucificado, si yo no presento del gran sacrificio, de la obra tremenda que hizo nuestro Señor para nuestra salvación. Hay personas que se ofenden, hablo personas dentro de la iglesia, que se ofenden cuando se les dice que presentar esto y ellos piensan que no, ustedes están abaratando la gracia y hay que presentar otro y lo otro y lo otro. Recordemos que toda la Biblia presenta a Cristo, toda la Biblia se resume en Cristo y toda la Biblia nos habla del amor de Dios a través de Cristo. En consecuencia,
Si yo quito al Cristo crucificado de la Biblia y de mi mensaje, entonces, que, ¿quién salva al hombre? ¿Quién salva al pecador? ¿Quién se convierte en la esperanza de este mundo? Por eso, nuevamente, hay un énfasis acá. Cristo llamó la atención. ¿Para qué? Para que las personas comprendieran que el verdadero sacrificio había llegado. Bueno, esto es en cuanto al aspecto de la entrada triunfal que hizo nuestro Señor Jesús. Espero que esté quedando claro este asunto, porque lo que vamos a ver ahora también es algo controvertido, al menos a los ojos, sobre todo de los líderes y posiblemente también del pueblo. Y es que estamos hablando de la purificación que Cristo hiciera del templo. Seguimos con el deseado de todas las gentes. En nuestra lección, esto lo encontramos en el día lunes, bajo el título Un árbol maldito y un templo purificado. Comencemos hablando de la purificación del templo. Cronológicamente, la historia aquí es la siguiente. El Señor Jesús se dirigía a Jerusalén. En el camino encuentra una higuera. Cristo tenía hambre. Cuando se acerca a la higuera, esta era solo frondosidad de hojas, mas no había frutos. Cristo la maldice y continúa su camino. Purifica el templo, se queda a enseñar, a atender a las personas, y al volver, al día siguiente, se dan cuenta que la higuera se marchitó. Estaba muerta. Esta es la cronología de la historia. Pero vamos a hablar en esta ocasión de la purificación del templo. Al final de su misión, Cristo vino de nuevo al templo y otra vez la halló tan profanada como antes. Los mismos dignatarios del templo se ocupaban en comprar y vender y en cambiar dinero. Ahora, tal como dice en esta parte, estaban tan completamente dominados por sus afanes de lucrar que a la vista de Dios no eran mejores que los ladrones. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? No solo habían hecho del templo un mercado, que de por sí ya era malo, pues se supone, por ejemplo, que el pecador tenía que llevar una ofrenda desde su casa, que a propósito era la mejor ofrenda, el mejor corderito, vamos a llamarlo. Y este mejor corderito era el más cuidado y de alguna forma se volvía en el más querido. Y esta ofrenda no solo era para expiación del pecado, también era una ofrenda que al pecador le debería de doler, porque hablando en términos económicos estaba dando la mejor parte de su posesión a Dios. Pero también hablando en el aspecto de las emociones, era una ofrenda que él había querido, había cuidado, había alimentado y ahora le estaba entregando a Dios. Entonces era una ofrenda que le costaba al pecador. Pero como encontraron una oportunidad de negocio ofreciendo ya animales listos para ser sacrificados, todo esto se volvió un negocio. El pecador, bueno, pequé, voy al mercado, tengo dinero, al mercado que era la iglesia, compro mi oveja, que lo voy a sacrificar, no me costó, no lo alimenté, es decir, no sentía ese golpe del sacrificio. Por un lado, esto ya escapaba de los propósitos de Dios. Y por otro lado, las personas, los vendedores, cometían abusos, engañaban, robaban a las personas, habían fraudes en el peso, en las medidas, en fin. Lo único que les interesaba a estas personas era lucrar. ¿Y quiénes estaban detrás de todo esto ganando también dinero? Los líderes del pueblo, los sacerdotes, el sumo sacerdote. En otras palabras, ¿esto en qué se convirtió? En un negocio donde lo que importaba no era que el pecador encuentre solución a su problema del pecado, no era que el afligido encuentre esperanza, que el templo era el centro de instrucción de enseñanzas teológicas. Eso se había perdido. El templo se había convertido en una cueva de ladrones. Es por esto que el Señor Jesús impone su autoridad y, como describe acertadamente esta cita, la mirada penetrante de Cristo recorrió los profanados atrios del templo. Todos los ojos se fijaron en él. Los sacerdotes y gobernantes, los fariseos y gentiles miraron con asombro y temor reverente
al que estaba delante de ellos con majestad del Rey del cielo. Era necesario. Es verdad que el templo en algunos años iba a ser destruido, pero mientras el templo estaba cumpliendo sus funciones en este mundo, se supone que debería de traer esperanza. Por eso Cristo les dice: habéis convertido mi casa en una casa, una cueva de ladrones, cuando bien claro dicen las Escrituras: mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes, como dice Jeremías 7:11, han hecho de esto un negocio lucrativo, un negocio aborrecible a los ojos de Dios. Cristo, sigue diciendo esta cita, habló con poder que influyó en el pueblo como una poderosa tempestad. Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes una cueva de ladrones la habéis hecho. Fue controvertido lo que hizo el Señor Jesús, sí, para los líderes, pero para el pueblo era necesario. Para el afligido, para el pecador, para el necesitado. Esto no era controvertido, esto era necesario, esto era esperanzador. Y lo mismo el Señor puede hacer con nosotros, con nuestra vida. ¿Qué cosas habrá en nosotros que necesita ser purificado? ¿Qué características nuestras estarán implorando desde nuestro corazón? Haz cambios. Queridos amigos, el único que puede purificar y santificar es nuestro Señor. En nuestra vida, en nuestro corazón ocurre algo interesante. Dios no va a forzar. Lo que Dios va a esperar es tu invitación, tu decisión. No había nadie, terminamos esta cita, que osara discutir su autoridad. Los sacerdotes y traficantes huyeron de su presencia, arreando su ganado. Lo mismo puede ocurrir. El enemigo, si tú permites que Cristo ingrese a tu vida, si tú te rindes ante Cristo, el enemigo huirá. Huirá con todo lo que tiene, porque recuerda, donde Cristo está, Satanás no puede estar. Y donde Cristo ordena, él simplemente obedece. Simplemente hace caso. ¿Era necesaria la purificación del templo? Era más que necesaria. ¿Será necesaria la purificación de Dios a nuestra vida? Querido amigo, tú conoces la respuesta. Veamos el siguiente incidente. Como vuelvo a repetir, todo esto gira alrededor al templo, que es lo que estaba sucediendo, lo que se estaba desarrollando. Hablemos ahora de la higuera. El acto, dice nuevamente el deseo de todas las gentes, el acto de maldecir la higuera había asombrado a los discípulos. Les pareció muy diferente de su proceder y las obras de Cristo. Con frecuencia le habían oído declarar que Él no había venido para condenar al mundo, sino para que el mundo pudiese ser salvo por Él. Recordaban sus palabras: el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Había realizado su obra maravillosa para restaurar, nunca para destruir. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió? Marcos lo que nos cuenta sobre este episodio es que Cristo tenía hambre, y cuando se acerca a la higuera que prometía frutos, se da cuenta de que solo era hojas, y no había nada de frutos. Y Cristo pues le lanza una maldición. Esto, ¿cuántas preguntas se habrán hecho los discípulos sobre este acto? Los discípulos le habían conocido solamente como el restaurador, el sanador. Este acto era único. ¿Cuál era su propósito? Esto es lo que se estaban preguntando, y yo estoy seguro que muchos de nosotros también. ¿Por qué Cristo maldice a la higuera? ¿Qué culpa tiene la higuera? Después de todo hablamos de un ser vivo, sí, pero irracional. Un ser vivo que no decidió aparentar. Entonces, ¿por qué Cristo hace esto? Bueno, entendamos algo. Obviamente una planta será apreciada por Dios, pero el hombre siempre va a tener mayor valor, y más cuando se habla de una nación.
Ustedes se acuerdan el episodio de Jonás cuando éste espera que destruya Nínive y Dios le dice, no voy a tener compasión de tanta gente que vive en Nínive y de tantos animales. Dios estimará las plantas, sí, pero no las ama como al hombre. Bueno, tampoco voy a ponerme a medir acá los grados, de eso no se trata, pero el Señor vino a salvar a los hombres. En consecuencia, esto fue propicio para aleccionar a sus discípulos y, por supuesto, al pueblo y a nosotros. ¿Cuál es la lección en todo esto? Vamos a ver lo que dice Testimonio para las Iglesias en el tomo 4. La razón por la cual nuestro pueblo ha perdido facultades es que profesa la verdad, pero no lo practica. Aquí está hablando de la iglesia, por si acaso, de la iglesia adventista, no está hablando del pueblo de Israel. Y aquí hay un parecido con el pueblo de Israel del tiempo del Señor Jesús, porque, se profesa la verdad, pero no se practica la verdad. Tienen poca fe y confianza en Dios. Si la mente estuviera puesta en Dios y la verdad ejerciera una influencia santificadora sobre el corazón, el yo se escondería en Cristo. Muchos tenéis la teoría de la verdad, pero no sienten su poder en el alma. ¿Qué estaba pasando con Israel? Lo que estamos leyendo. Tenían la verdad. Es más, profesaban, decían tener la verdad, decían conocer la verdad, decían ser el pueblo elegido que merecía ser bendecido, merecía ser la nación grande, el pueblo escogido de Dios, que ya era hora que Dios tenía que hacer algo especial con ellos, era la obligación de Dios. Eran como esta higuera. La higuera estéril y se extendía sus pretenciosas ramas ante el cielo. Pero cuando el Redentor buscó el fruto, he aquí, no había nada más que hojas. Entonces el Señor Jesús utiliza este acto para decirle a sus discípulos, Israel es como esta higuera, aparenta piedad, aparenta santidad, aparenta consagración, como las ramas frondosas, todo es externo, todo son ceremonias externas, todos son rituales externos, pero su corazón no da frutos. En consecuencia, así como esta higuera fue condenada, lo mismo ocurrirá con Israel. Lo mismo. Por eso está escrito aquí, a menos que se opere una profunda obra en vosotros, como individuos y como iglesia, la maldición de Dios caerá ciertamente sobre vosotros, como cayó sobre el árbol sin frutos. En esta ocasión, lamentablemente, Israel decidió solo aparentar. Israel decidió solo ser eso, exterior, apariencia, mas no había en ellos frutos, no había en ellos obra, no había en ellos transformación. Su corazón estaba degenerado por el pecado y no había frutos en ellos. Hablamos del fruto del Espíritu Santo y como consecuencia de estos frutos viene una obra de predicación. Los líderes no tenían nada de esto. Por eso el Señor Jesús fue firme, el Señor Jesús fue claro. Así como esta higuera, lamentablemente, Israel también caerá bajo maldición. Y efectivamente es lo que pasó. Esto se complementa con la parábola de la viña. Ya lo veremos en un momento. Pero Israel dejó de ser el pueblo de Dios, lamentablemente. Ahora, ser pueblo de Dios es un privilegio con una altísima responsabilidad. Se pretende enseñar en muchas partes que Israel aún es el pueblo especial de Dios. Dicho privilegio pasó a la iglesia. La iglesia ahora es el pueblo de Dios, la iglesia ahora es la nación de Dios. Ya no como una nación política, ya no como un reino como lo era con Israel, sino como un pueblo, como una iglesia, como un cuerpo espiritual. Y es por esta iglesia por la que vendrá el Señor Jesús.
Esto no impide que los israelitas o los judíos puedan salvarse, pero para que la salvación sea posible en ellos tienen que aceptar a Cristo. Tienen que aceptar a Cristo. No se trata únicamente de aceptar la iglesia. A veces estamos tan encaprichados en que las personas acepten la iglesia y nos olvidamos que ellos necesitan aceptar a Cristo. Algo curioso, algo controvertido. Sí, posiblemente para los discípulos esto fue inquietante, pero entendemos que el Señor Jesús, a través de una higuera, les dijo, esto es lo que les puede pasar si esta nación no se arrepiente, cosa que lamentablemente ocurrió, cosa que tristemente ocurrió con el pueblo israelita. Estas son las controversias que estaban girando alrededor del templo. Vamos a pasar a ver ahora el siguiente punto de nuestro estudio. Aquí vamos a conversar sobre la parábola de la viña. No voy a tocar las preguntas que le hicieron al Señor Jesús, preguntas sobre el tributo, preguntas sobre la resurrección o de quién tú sacas autoridad, porque la lección lo explica de forma clara. Dios, mediante en el bosquejo que voy a estar publicando el día de mañana, sí estaremos mencionando esta parte, pero ahora quiero que consideremos el mensaje de esta parábola, la parábola de la viña. Esto en nuestras lecciones la encontramos en el día martes, Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Aquí encontramos esta parábola. Creo que conocemos muy bien. Había una viña, el dueño de la viña dejó a los labradores quisieron adueñarse, y así que cuando el dueño de la viña enviaba a sus siervos, estos los mataban, los perseguían, los pegaban. Entonces decidió enviar a su hijo y los labradores dijeron, bueno, vamos a matar al hijo y nos hacemos dueño de esta viña. Y efectivamente eso es lo que hacen, asesinan al hijo y se adueñan de él. Esta es, en resumen, la parábola de la viña. Entonces vamos a ver ahora aquí algunos puntos que nos pueden ayudar en este estudio que estamos teniendo. El Señor de la viña, dice el deseo de todas las gentes, había hecho todo lo necesario para su prosperidad. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? El Señor está usando una ilustración que está en el libro de Isaías. Prácticamente lo está aplicando acá. Pero dice, continuamos leyendo, así como los labradores habían matado a los siervos que el Señor les había enviado, así los judíos habían dado muerte a los profetas que Dios enviara para llamarlos al arrepentimiento. El caso de Isaías, por ejemplo, o Jeremías, que fue hostigado, perseguido, encarcelado. Entonces, eso es lo que Cristo les estaba diciendo. Ustedes tenían que labrar la viña, que era el pueblo, que era la nación israelita en la tierra de Canaán, pero ustedes, en lugar de obedecer, ¿qué hicieron? Se creyeron los dueños, vinieron los siervos, los mataron. Entonces, ¿qué esperan ustedes? Ahora, en el amado Hijo, a quien el Señor de la viña envió finalmente a sus desobedientes siervos, a quien ellos habían prendido y matado, hablando del Hijo, los sacerdotes y los gobernantes vieron un cuadro claro de Jesús y su suerte inminente. Estos entendieron el mensaje, porque conocían el libro de Isaías, conocían esta parábola, y ellos sabían que cuando Cristo les decía, los labradores quisieron hacer dueño, se estaba refiriendo a los líderes. Es más, Cristo les hace una pregunta, ¿y qué hará el Señor con estos labradores? Y ellos le dicen, serán destruidos. ¿Y cómo les habrá mirado Cristo? Pero en otras palabras, ellos estaban reconociendo que merecían ser destruidos y por eso se indignaron nuevamente y querían matarlo. Por eso, esta declaración, que los sacerdotes y gobernantes vieron un cuadro claro de Jesús y su suerte inminente,
era lo que entendieron de esta parábola. Ya estaban, dice ellos, maquinando la muerte de aquel a quien el Padre les había enviado como último llamado. En la retribución afligida a los ingratos labradores está pintada la sentencia de Cristo. Está pintada, perdón, la sentencia de los que matarían a Cristo. En consecuencia, queridos amigos, esta parábola, en primera instancia, lo que nos está mostrando es esa explicación que la viña del Señor era Israel, que la viña del Señor era ese pueblo que lamentablemente, por su obstinación, por su rebeldía, estaban a punto de dejar de ser la nación escogida de Dios. Luego de esta... Bueno, sigamos mejor hablando de esta parábola. Miren, aquí hay una advertencia interesante. Los líderes del pueblo conocían muy bien las escrituras, eran personas que entendían muy bien las escrituras. Pero había un problema, y el problema está descrito en esta cita. Las teorías y especulaciones humanas no conducirán a una comprensión de la Biblia. Noten esto, tratar de interpretar la Biblia en base a conceptos y estructuras humanas. No la Biblia con la misma Biblia, sino en base a ideas humanas. Aquellos que suponen que entienden de filosofía piensan que sus explicaciones son necesarias para conocer la Biblia e impedir que las herejías se introduzcan en la iglesia. Esto era algo que ocurría normalmente en tiempos de Elena de White. Las personas que pretendían tener estudios o que tenían estudios, que eran conocedores de otros temas, creían que ellas estaban mejor capacitadas para explicar la Biblia. Muy parecido se hizo durante la Edad Media. Por ejemplo, los dos grandes teólogos católicos, San Agustín y Santo Tomás, que utilizaron para interpretar la Biblia las creencias y filosofía griega. Y bueno, más que interpretar, lo que ellos hicieron fue armonizar, violentar, mejor dicho, a la Biblia para que armonizara con estas corrientes filosóficas, un sincretismo que obviamente Dios condena. Y eso es lo mismo que ocurría en esos tiempos. Las personas que eran más preparadas decían, no, nosotros podemos interpretar porque tenemos las herramientas del conocimiento humano para interpretar las Biblias. Así, estos creían que podían impedir que las herejías se introduzcan a la iglesia, pero son estas explicaciones las que han introducido falsas teorías y herejías. Lo mismo que pasó, ya mencioné, con estos dos, Santo Tomás y San Agustín, lo mismo con la iglesia, el pueblo de Israel, perdón, en ese tiempo, con los líderes que colocaban sus ideas, sus enseñanzas de hombres sobre la Biblia. Y esto es lo que dice a continuación. Los líderes pensaban estar haciendo grandes cosas al colocar sus propias interpretaciones sobre la palabra de Dios. Aquí voy a mencionar algo que para muchos va a ser controvertido, aunque ya lo anuncié anteriormente. Algunos me van a posiblemente señalar, o si no, bueno. Pero esto también se aplica a los escritos de Elena de White. Ojo, yo no estoy diciendo que los escritos de Elena de White no valen, no son inspirados por Dios. Nadie que se llame adventista, que se llame cristiano, va a negar esto. Sin embargo, el canon bíblico es uno solo, los 66 libros de la Biblia. Los libros que escribiera Elena de White no forman otro canon. Y la misma Elena de White lo dijo, hay algunos que pretenden añadir mis escritos a la Biblia. Y esto no está bien, no está bien. Es más, ella misma menciona, mis escritos no hubieran sido necesarios si las personas no hubieran descuidado el estudio de la Biblia. Pero como era una época curiosa, el momento cuando el Señor llama a Elena de White, una época donde
el humanismo, la educación, el razonamiento, la filosofía estaba ganando terreno rápidamente y se estaba desacreditando la Biblia, y muchos cristianos estaban cayendo en este error, es que el Señor llama a Elena de White para dar nueva luz. No, 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 sino para conducir las personas a la Biblia. Entonces ocurre que hay muchos, pueden ser sinceros, bien intencionados, pero que pretenden interpretar la Biblia a la luz de lo que dice Elena de White. Y eso es un error, porque deberíamos invertir las cosas, entender los escritos de Elena de White a la luz de la Biblia, no al revés. Que los escritos de Elena de White me ayuden a ampliar, sí, me van a ayudar, pero nunca es al revés, nunca. Esto ya lo hacían los líderes en aquel momento. Intentaban poner sus propias interpretaciones sobre la palabra de Dios. Esto, sobre la palabra de Dios. Yo puedo hacer hablar a la Biblia muchas cosas si pongo aún los escritos de Elena de White sobre la palabra de Dios. A estos hombres Cristo les dijo: no sabéis las escrituras ni la potencia de Dios, pues eran culpables de enseñar como doctrinas mandamientos de hombres. Espero me estén entendiendo, y si no es así, escríbanme en los comentarios, pero nosotros tenemos que entender el principio de sola escritura, el principio de sola escritura, que también lo anunciaba Elena de White. Ahora que yo amplíe mi estudio con lo que está en el espíritu de profecía, amplía, profundiza. Pero lo primero que tú tienes que leer, releer, estudiar ida y vuelta es la Biblia. Hay tantos predicadores que ahora Internet se ha vuelto en el púlpito para muchos predicadores y para muchos feligreses, que un 90-95% de su sermón es Elena de White, espíritu de profecía. Y un 5%, o el 5% que resta, digamos un 3% es experiencias y un 2% Biblia. Ahí podríamos estar cayendo en este error. Podríamos. No todo, pero sí hay ya muchas corrientes que están cometiendo este error. Aunque estos, volviendo al texto, eran maestros y se suponía que entendían las palabras, la Biblia, no eran hacedores de la misma, porque Satanás había cegado sus ojos. En consecuencia, queridos amigos, esto haciendo alusión a los saduceos que no creían en la resurrección, negaban, y Cristo hablaba bastante de la resurrección, su resurrección. Estos no creían, y Cristo les dice: ¿ustedes acaso desconocen el poder de Dios? Dios no es un Dios de muertos, les dice: Dios es un Dios de vivos. No haciendo alusión a que Abraham e Isaac están vivos, sino que el énfasis es la resurrección, y Dios los va a resucitar. Para Dios el tiempo no le afecta, Dios no vive condicionado al tiempo, así es que para Dios en un instante ellos están vivos y punto. No ignoren la potencia o el poder de Dios. Cerramos este segundo punto sobre los labradores, sobre las preguntas que le hicieron a Cristo. Mucho cuidado con someter la palabra de Dios, mucho cuidado con anteponer otras ideas a la palabra de Dios. Debe ser todo lo contrario. Lo demás debe estar sujetado a la palabra de Dios, no al revés. Vamos a nuestro último punto de estudio de esta lección. Hablemos de la ley de Dios y el amor. Último día de estudio de nuestra lección, el día jueves. Aquí el escriba, el buen escriba, vamos a llamar así, que le hace una pregunta a Cristo, y Cristo responde a su inquietud
ya hay un intercambio de palabras. Vamos a ver un poquito más aquí porque Cristo le dice: el mayor de los mandamientos es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo mandamiento. Y el escriba le dice: has dicho muy bien, maestro, porque al final lo que importa es el corazón y no lo exterior. Por eso Cristo le dice: no estás lejos del reino de Dios. Veamos qué nos dice el deseo a todas las gentes sobre esta declaración. La sabiduría de la respuesta de Cristo había convencido al escriba. Este escriba sabía que la religión judía consistía en ceremonias externas más bien que en piedad interna. Sentía en cierta medida la inutilidad de las ofrendas y del derramamiento de sangre de los sacrificios si no iba acompañado de fe. La fe no es solo creer. La fe, queridos amigos, es acción. La fe involucra hechos, acciones, movimiento. Entonces, todo era ostentosidad, todo era de labios para afuera, todo era ritual, ceremonia, pero dentro estaban corrompidos, no había amor. No había amor a Dios, en consecuencia, no había amor al prójimo, no había amor. Y si no hay amor, no hay fe. Pablo dice en Corintios: sobreviven la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor. No había amor en sus ceremonias. El amor y la obediencia a Dios, el servicio abnegado al hombre, le parecían de más valor que todos los ritos. La disposición de este hombre a reconocer la corrección de Cristo y su respuesta y pronta delante de todos manifestaban un espíritu completamente diferente. Este hombre entendió que el problema no está en lo externo, el problema está en el corazón del hombre. Él entendió que el problema estaba dentro y que lo exterior no siempre va a armonizar con lo que hay en el corazón. Por eso cuando Cristo escucha lo que éste dice, sigamos leyendo, Cristo se compadece del escriba que afrontó el ceño de los sacerdotes y las amenazas de los gobernantes, que afrontó las limitaciones, el cerco que habían puesto los sacerdotes. Y Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dice: no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay? La lección decía algo interesante sobre esto. Si tienen, nuevamente les invito a que cojan sus lecciones día jueves, párrafos penúltimo y último. Dice que la gente ve como algo difícil el amor, pero el contexto de lo que estamos leyendo en todo esto enfatiza más a un pacto y a cumplir ese pacto. En consecuencia, lo que vemos aquí se busca es el cumplimiento. Aunque dice no se descarte el afecto profundo entre las partes, este término está mucho más centrado en las acciones que demuestran esa lealtad, las acciones que demuestran el cumplimiento. En otras palabras, el amor no solo son palabras, el amor es acción. Y eso es lo que se tiene que buscar, lo que se tiene que procurar. Y esto es lo que entendió el escriba. ¿De qué nos sirve la apariencia si en acciones no muestro lo que predico? Si en acciones no evidencio lo que yo predico. El amor desinteresado es lo que importa. Vamos a seguir leyendo. Mensajes Selectos dice: los mandamientos de Dios son abarcantes y de gran amplitud. Despliegan todo el deber del hombre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se resume toda la ley. La amplitud de la ley de Dios está abarcada en estas palabras, pues Pablo declara: el cumplimiento de la ley es el amor. ¿En dónde? Aquí. Para muchos esto es una anulación de los mandamientos de Dios. No, ya no, porque Dios ha dado nuevos mandamientos.
¿Qué nuevos mandamientos? Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Eso no es nuevo, eso está en el Antiguo Testamento. Lo que Cristo dijo bien claro es que de estos dos depende toda la ley y todo se resume en el amor. Por eso decimos nosotros que la ley de Dios es una ley de amor. Amor a Dios y en consecuencia amor al hombre. Muchos están engañados acerca de la condición de su corazón. No comprenden que el corazón natural es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente impío. Mucho cuidado con aquella enseñanza, aquellos que andan diciendo que pecado solo es acción, que el pecado solo se da cuando alguien comete la falta. Que dice acá, el problema está en el corazón, y esto lo dice también Jeremías, el corazón es el problema. No solo son las acciones, no solo está en lo exterior, el problema está dentro de nosotros. Ya lo vimos anteriormente con la lección que titulaba De adentro hacia afuera. No es lo que entra lo que contamina, sino el problema está aquí adentro en nuestro ser, que lo que sale es lo que contamina. El problema está en el corazón. Dios tiene que obrar el corazón y no solo las acciones. Mucho cuidado. Se envuelven con su propia justicia y están satisfechos con alcanzar su propia norma humana de carácter. El estándar para ellos, ¿cuál es? Lo que ellos piensan, lo que ellos creen. Ese es su estándar. Sin embargo, cuán fatalmente fracasan cuando no alcanzan la norma divina y, por sí mismos, no pueden hacer frente a los requerimientos de Dios. Porque ¿qué es lo que pide Dios? Que tú creas en Él, que aceptes a Cristo, que lo busques como tu intercesor todos los días. Eso es lo que Él pide. Y obviamente que prediques esto a toda persona. Entonces, el escriba estaba entendiendo esto y por eso el Señor Jesús le dijo, está cerca del reino. En otras versiones, en otros evangelios dice, está cerca de la salvación. ¿Qué le faltaba a este escriba? Aceptar a Cristo, seguir a Cristo, porque Él es la salvación. Con sus obras no se iba a salvar. Por mucho que él intentara amar a su prójimo y amar a Dios, no lo iba a lograr. Porque eso solo se consigue cuando estamos con Cristo. ¿Qué le faltaba entonces? Aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo. Y predicar del Cristo crucificado. Por eso, termino con esta cita. Una cita clarísima. Yo les pido que nos evaluemos a la luz de la cita que vamos a leer. Es un poquito larga, pero merece la pena leerla. Jesús no suprimía una palabra de la verdad, pero siempre la expresaba con amor. Yo digo la verdad, no importa. Hay que decir la verdad, pese a quien le pese. Hay que predicar la verdad. Tenemos que decir la verdad. Porque hay miedo, dicen algunos. ¿Por qué tienen miedo de decir la verdad? No es que se tenga miedo, pero hay que saber decir la verdad. Hay que saberla decir. En su trato con la gente hablaba con el mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención. Nunca fue áspero ni pronunció innecesariamente una palabra severa y tampoco ocasionó a un alma sensible una pena inútil. ¿Cristo vino a hacer sentir mal a la persona? ¿Cristo vino a decir, yo digo lo que pienso y ya si te ofendes es tu problema? No. No, porque Él no censuraba la debilidad humana. No la censuraba, al contrario, les decía, hay esperanza. Y animaba a las personas, decía la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus penetrantes reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad amada que rehusó recibirle a él. Sus habitantes habían rechazado al Salvador, mas él los consideraba con piadosa ternura. Lo iban a crucificar y en algún momento Cristo fue hiriente con ellos. No, los trató con misericordia. Toda alma era preciosa a sus ojos.
A la vez que se condujo siempre con dignidad divina, se inclinaba con la más tierna consideración sobre cada uno de los miembros de la familia de Dios. En todos los hombres veía almas caídas a quienes era su misión salvar. Tal fue el carácter que Cristo reveló en su vida, tal es el carácter de Dios. Del corazón del Padre es de donde emanan para todos los hombres ríos de compasión divina demostrada por Cristo. Jesús, el tierno y piadoso Salvador, era Dios manifestado en carne. Quizá vuelvo a enfatizar lo que leo acá, lo que leímos, mejor dicho. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad. Sí, Cristo lo hacía, por eso, ¿qué les decían los sacerdotes? Hipócritas, sepulcros blanqueados. Pero no los insultaba, no los agredía, no les recriminaba con nuestra dureza humana. Las lágrimas velaban su voz cuando profería sus penetrantes reprensiones. Las lágrimas acompañaban. ¿Y por qué? Porque a Cristo le dolía, porque amaba a esas personas. Él no decía para hacerles sentir mal. Él les decía todo esto para que reconocieran su condición y buscaran ser salvos. ¿Cómo actúo? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo me relaciono con las personas? ¿Cómo trato a las personas? ¿Cómo encaro cuando discrepo con ideas? Espero que esta cita con la cual cerramos este estudio nos sirva para meditar, para reflexionar, analizar cómo está mi vida y si el carácter de Cristo ya está siendo grabado en mi ser, si ya está siendo grabado en mi vida, si ya está siendo sellado. Que el Señor nos ayude a evaluarnos, a analizarnos, que el Señor nos ayude a siempre estar con esa mirada, como dice Hebreos, clavada y fija en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Terminamos, queridos amigos, con esto nuestro estudio de esta lección. Vuelvo a repetir, si no has estudiado, estúdiala. No pases días sin estudiar tu Biblia a través de la lección de la escuela sabática. Vamos a terminar con una oración. Acompáñenme, por favor, para agradecer a nuestro Señor. Dios mío, estamos muy agradecidos contigo por esta lección, muy agradecidos por lo que venimos aprendiendo, por lo que necesitamos desaprender. Ayúdanos, querido Señor, a no ser como esa higuera que aparenta una cosa, pero estamos muertos. Ayúdanos, querido Señor, a no buscar otra autoridad sobre tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, te ruego, por favor, a ser cada vez más semejantes a ti. Si nuestra vida necesita ser purificada, hazlo, Dios mío. Si nuestra vida necesita ser reprendida, hazlo. Hazlo como tú lo sabes hacer, siempre, querido Padre, para nuestra redención. Te pido que nos sigas acompañando y bendigas, Dios mío, tu palabra. Y si lo permites, mi Señor, la próxima semana, permítenos encontrarnos para continuar con estos estudios. En el nombre de Cristo Jesús te ruego. Amén, Señor. Queridos amigos, terminamos nuestro estudio. Gracias una vez más por acompañarme. Que el Señor los bendiga. Y si el Señor lo permite, nos encontraremos la próxima semana. Un abrazo a todos ustedes. Bendiciones.